calles, que hoy parecen tranquilas y soleadas, esconden detrás de sí una oscura historia. En marzo de 1976, cuando la Junta Militar integrada por Videla, Macera y Aboski derrocan la presidencia de Isabel Martínez de Perón, inicia a partir de allí un proceso de opresión y dictadura a lo largo y ancho de nuestro país. Jujuy, obviamente, no sería la excepción. Este órgano represivo dio su mayor golpe en la zona zafera del ingenio Ledesma. Conozcamos primero quiénes eran dueños del ingenio y cómo empezaron a acumular tanto patrimonio. El patrimonio del ingenio Ledesma acrecentó desde principios del siglo XX. Su política consistía en traer aborígenes de las regiones chaqueñas y hacerlos trabajar prácticamente en calidad de esclavos en estas tierras. El informe de José Elías Nicholson, quien trabajaba en el Departamento Nacional del Trabajo en el año 1917, describe la situación de los indios. Los indios van al trabajo, como podrían ir a cualquier sacrificio, serenos, resignados, imperturbables. Los matacos son profundamente estoicos, soportan los mayores dolores y fatigas, sin exteriorizarlo con lamentos o gestos. Van, pues, al trabajo obligados por la miseria, sin imponer condiciones. Ya en los ingenios se lo distribuye en los lotes y desde ese momento quedan librados a la soberana voluntad de los administradores y capataces. La permanencia del indio en el ingenio significa la anulación completa de su yo, la aplicación total de su libertad. Allí hará lo que se le mande, sin reclamos y sin protestas. Y de no hacerlo, en la desobediencia estará el castigo, pues los que no ejecutan las órdenes no tendrán qué comer. Y ante el imperio de las necesidades apremiantes y muy lejos de su tierra nativa, el indio no tiene más remedio que doblegarse y obedecer. El bien común se realiza superando los conflictos en función del interés general y a través de la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad. En la región comprendida por el ingenio de Ledesma, el golpe de Estado se sistematizó, articuló su plan de abolición junto con el dueño del ingenio, quien no solo le dio acceso a sus vehículos para usarlos en la noche del apagón, sino también le posibilitó la quita de energía eléctrica para posibilitar la oscuridad, pues el ingenio proveía de servicio eléctrico a toda la zona. Quienes estuvieron allí esa noche tienen hoy la oportunidad de contar y compartir su experiencia. Esa noche estaba con mi familia ya descansando, durmiendo prácticamente, porque era ya pasada las 11 de la noche, en la medianoche. De repente escuchamos unos disparos y a mi esposa y mis dos hijos le dije que se metan debajo de la cama por las dudas, porque no sé qué es lo que era. Y hasta que me asomo por la ventana y veo reducir el casco de los militares, unas corridas por acá, por allá. No, realmente no sé qué es lo que estaba sucediendo, que en distintos puntos del pueblo había habido secuestros,
se vendió gente, otros como yo no sabían tampoco por qué, y bueno, empezaron a averiguar y se topaban con soldados que le daban órdenes de que regresen a sus hogares porque corrían el riesgo también de ser secuestrados. Teniente Federal Sergio Rafael Videla, Comandante Federal del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Miedo, terror y muerte. Con estas palabras podemos definir las innumerables injusticias que llevaron a cabo el ingenio de Ledesma junto al órgano represivo. El terrorismo comenzó en el año 74, con la detención de las primeras personas del sindicato de Cailegua y también en el 75 con todo el sindicalismo del sindicato de obreros y empleados del azúcar de Ledesma, ¿no? O sea que ya con la instrumentación de la AAA y su gente. Yo trabajaba en un pueblo que se llama El Talar. Era un trabajador de los surcos, del ingenio Ledesma. Y bueno, el 25 de abril de 1975 fui detenido por las fuerzas conjuntas, Policía Federal, Policía Provincial. Hemos sido detenidos 4 compañeros a las 6 de la mañana, ¿no? Nosotros no teníamos actividades políticas, nada por el estilo. Solamente éramos trabajadores que cuando se llamaba una huelga, sí acatábamos. Y bueno, para nosotros fue bastante una sorpresa porque no sabíamos por qué nos habían detenido. 2 semanas antes me habían sacado de la fábrica, yo era un empleado de la fábrica del departamento de abastecimiento dentro de la fábrica de azúcar. A mí me habían sacado y me habían tenido una semana en averiguación de antecedentes, teóricamente, en la central de policía, donde los torturaron. Siempre éramos un grupo de gente, 6, 7 personas que nos habían llevado de acá de Ledesma a la central de policía para preguntarnos qué es lo que nosotros hacíamos cuando éramos estudiantes en Tucumán. Pensábamos que muy pronto íbamos a salir en libertad y no fue así. Han transcurrido 5 años y 3 meses recién para recuperar nuestra libertad. Sí, fue duro eso. Nos llevan a un pueblo Ayuto. De ahí nos trasladan a Villa Gorriti, después de 10 días, ¿no? Nos trasladan a la cárcel. Y después de tomarnos declaración, nos dan la libertad por falta de mérito. Pero salen 3 compañeros y 3 quedamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esta cicatriz que observan acá es la destrucción de la venda. Yo estuve 13 días vendados. Cuando uno dice que esto estaba perfectamente planificado porque nos vendaban, inmediatamente una vez secuestrados de nuestros domicilios particulares, aprovechando el apagón, nos vendaban y nos ataban las manos atrás. Surgieron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, y todo eso a nosotros nos llegaba, esa noticia, y de allí que eso también nos ayudaba bastante, porque íbamos viendo de que no estábamos muy solos, que alguien estaba peleando afuera por la libertad nuestra. La empresa Ledesma colaboró, ¿no? Y ayudó prestando sus vehículos para detener y secuestrar a las personas en el 20 de julio del 76, ¿no? En la denominada Noche del Apagón. La pregunta era ¿por qué? Así que sos guerrillero. No, ¿por qué? Porque sí. No había ningún elemento legal, nada, no teníamos
no estábamos sujetos a ninguna defensa personal en absoluto. Teníamos que aceptar todo lo que ellos decían. Y bueno, y la experiencia muy negativa en el sentido de que, bueno, comprender lo duro que es la tortura, lo duro de ver compañeros que mueran deshidratados, ensangrentados al lado nuestro en el campo de concentración. Muchos años, ¿no?, de estar preso, y uno tenía que sortear de tratar de sobrevivir haciendo experiencia todos los días, a ver, para contrarrestar un poco ese régimen tan duro que era, tan represivo. Y luego tratar de sobrevivir esperanzado en algo, en que esto pasa, y bueno, de ahí a la penitenciaría, donde nos legalizan. Después lo tuve en la unidad 9 de La Plata, hasta junio del 77, donde nos llevan a miembros de 2 jujeños, 2 salteños, 2 tucumanos, 2 mendocinos, todos miembros del tercer cuerpo del ejército, donde gobernaba Luciano Benjamín Menéndez. Él era el teniente general del tercer cuerpo. Nos llevan a Córdoba, a la unidad 1, penitenciaría número 1 de Córdoba. Y ahí tuvimos carácter rehenes cuando Videla inicia su raíz Tucumán-Salta-Jujuy, a partir del 9 de julio de ese año. Y ahí estuve hasta septiembre, donde me llevan a Sierra Chica, donde recién me liberan en el año 78. Yo soy padre de 6 hijos, y el mayor entonces tenía 10 años. Y ellos lo han pasado muy mal porque no tenían nada, sufrían el hambre, todo lo que una persona sufre cuando no tiene recurso, ¿no? Se ha disuelto mi pareja, todas esas cosas te golpean muy mucho allá adentro. Tenés que ser fuerte, tenés que tener mucha fuerza para soportar eso. Hubo compañeros que no han podido soportar eso y han salido muy mal. Y en toda cultura patronal, para imponer esa cultura, para imponer su dominación, el mejor instrumento es el miedo. El miedo es yo te doy trabajo y yo soy el único poseedor de esta posibilidad de darte trabajo y de darte comida. En un principio se pagaban con pesos, con muy pocos pesos, y después se pagaban con especie de bonos. Acatar una huelga, pedir aumentos de salario, mejor más seguridad en el lugar de trabajo, cosas que nos correspondían, ¿no? Y por ley. Y bueno, en la empresa esas cosas realmente no le gustaban, no le caían bien. El Ledesma era dueño de los almacenes, era dueño del hospital, un poco lo que dice Mario Paz en la película Sol de Noche, ¿no?, en la entrevista. Nosotros éramos dueños de todo, de las casas, de los almacenes, del hospital, de la policía y la gendarmería, lo agregan. En realidad siempre estuvieron apoyados y con este instrumento, y a lo largo de los años siempre ha desarrollado y mucho más. Y nosotros sufríamos mucho allá en el talar, tanto los zafreros como los caseños, que eran temporarios, ¿no? Sufríamos del tema, no había un hospital, no había escuela, el agua, todo era un agua sucia, las viviendas eran galpones, estos ranchos que le dan a la gente, donde estaban llenos de ratas. En cada dictadura militar siempre han detenido a los sindicalistas, a la gente que defendía a otra gente, a sus compañeros, a sus colegas. Nosotros queríamos vivir mejor. La consecuencia que dejó fue durante muchos años el desarraigo, digamos, de las familias, ¿no?, el dolor de las víctimas, dejó el temor instaurado por esa
por esa nefasta noche, digamos, que ejerció, digamos, en esa época tanto la dictadura militar como la empresa Ledesma, ¿no? Hoy en día existen numerosos movimientos que luchan por los derechos humanos desde el incidente de 1976. Entre estos cuenta Capoma, situada en el barrio 9 de Julio, avenida Juan 23 al 2735, que, junto a organizaciones de madres de detenidos y desaparecidos, realizan todos los años la marcha desde la localidad de Calilegua a Libertador, para hacer saber que ni la dictadura ni el miedo han de callar la voz de un pueblo que lucha por la justicia. Capoma es el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes en defensa de los derechos humanos. Capoma es, como lo es en un centro, ¿no?, donde se hacen atenciones de violaciones de derechos humanos en todo su aspecto, en todo su índole de contexto general, no solamente la violación de los derechos de la época de la dictadura por delitos de lesa humanidad, sino que por todo, en su gran contexto, en la violación de derechos humanos, ¿no?, en el sentido de decir, violencia familiar, violencia de género, violencia hacia la opresión y a la represión de los pueblos originarios. Con Capoma yo participo por ser un ex detenido o preso y tener conciencia de lo que a mí me ha pasado y de lo que significa estar dentro de una organización así, porque tenemos 30.000 compañeros desaparecidos y muchos niños que hoy son ya jóvenes. ¿Y cómo se conforma Capoma? Se conforma a raíz de que, desde el fallecimiento de la doctora Olga Márquez de Aredes, que nos nucleaba como grupo de apoyo a las madres, fallece, y de ahí, el grupo decidió continuar la lucha. No creo que vuelva a ocurrir. Pienso ya que el pueblo argentino ha madurado democráticamente. Nosotros queríamos vivir mejor. La memoria del apagón sigue en cada uno de los pobladores de Ledesma. Fue su gente, llevará siempre en su corazón este triste recuerdo. El terrorismo comenzó en el año 74, con la detención de las primeras personas del sindicato de Calilegua. Ledesma colaboró, ¿no?, y ayudó prestando sus vehículos para detener y secuestrar a las personas en el 20 de julio del 76, ¿no?, en la denominada Noche del Apagón.